Nuestra siguiente ponente, pues me da mucho gusto presentarla. En este año es la única colaboradora de IMEDI que estará presentando eh, pues uno de los temas. Vio nada más la vista. Listo. Eh, y además, pues es una recién colaboradora de IMEDI. Midori Rodríguez es ingeniera ambiental con formación en sustentabilidad y además está cursando actualmente una maestría en desarrollo empresarial y gestión de la calidad. Ella tiene experiencia en sistemas de gestión ambiental, también ha estado como parte de los equipos de seguridad y higiene industrial en centros de trabajo. Recientemente se integra IMEDI, ¿por qué? Porque justamente pues el área que yo coordino y que obviamente ahora también estará apoyando en este crecimiento Midori es bienestar y consultoría. Justo por eso hacemos estos encuentros para hacer network y para hacer buenas prácticas y compartir con diferentes clientes, colaboradores, asociados, amigos, colegas. Entonces, segura estoy que Midori el próximo año tal vez estará por acá organizando ahora esta semana de seguridad y salud en el trabajo. También ha participado, bueno, como parte de su currículum, en auditorías de diferentes estándares, SMETA, ISO 9000, ISO 14000, ISO 17025, y ha liderado proyectos enfocados justamente a la capacitación, a la gestión de residuos, al manejo de sustancias químicas. Obviamente siempre le ha gustado diseñar estas soluciones prácticas, garantizar ese cumplimiento, que creo que es lo que más nos cuesta trabajo como profesionales de la seguridad y salud en el trabajo, y pues siempre promover esta cultura organizacional basada en la mejora continua. Entonces, hoy Midori nos va a platicar de la actualización de la norma 17, un tema relevante para nosotros, pareciera que no tanto, de nuevo, pues hay alguien más reparte equipo de protección, pero en realidad tenemos que conocer los riesgos, como ayer nos dijeron en la ponencia, en la ponencia de la tarde, y tenemos que saber, pues, parte de estos controles administrativos, porque al final es algo que yo voy a ejecutar, ¿no? Entonces, pues bienvenida, Midori, de nuevo a IMEDI y de nuevo a esta semana virtual. Y ahora sí, cámaras y micrófonos todos. Muchas gracias por la presentación. Lo agradezco mucho de verdad. Bueno, voy a proceder a compartir. No sé si me escuchen bien o me escuchen con eco. Ok, Se perfecto. escucha perfecto. Ok, perfecto. Y bueno, en lo que Midori nos va presentando su presentación, para los que estén conectados como colaboradores de IMEDI o como equipo operativo de IMEDI, médicos, enfermeros, técnicos de seguridad, urgencias, lo que ustedes estén ejecutando, recuerden que en algún momento de la sesión vamos a hacer una pequeña pregunta que tendrán que responder para su asistencia y cumplimiento de capacitación mensual. Y para los que no, voy a estar poniendo en preguntas y respuestas justo esa pregunta para que todos los invitados, amigos, colegas también puedan responderla pues en esta sesión. ¿Sale? Muy bien, ¿pueden ver la presentación? Perfecto. Bien, el día de hoy vamos a ver la norma 017 en su actualización del 2024, ¿vale? Vamos a ver selección, uso y manejo en los centros de trabajo. Bien, esta norma se publicó el 28 de marzo del 2025, recordando que cada vez que se publica una norma, tiene 180 días, prácticamente se podría decir como hábiles, para que tú puedas dar cumplimiento. Es decir, que tú para septiembre del 2025, debes de tener ya el cumplimiento de esta norma. Bien. Nuestra norma nos dice que nuestro objetivo es proteger a los trabajadores de los factores de riesgo en el ambiente laboral, previniendo accidentes y enfermedades ocupacionales. Yo en esta parte difiero un poco. ¿Por qué? Porque no por usar un equipo de protección personal significa que nos proteja al 100%, yo como trabajador, ¿ok? Y es más, esta la historia no nos dice, ¿no? Tenemos como un antecedente lo que fue
explosiva nuclear que fue de Hiroshima. Los trabajadores dentro de la planta utilizaban equipo de protección personal, pero esto no los dejaba como fuera de, incluso pues hubo varias muertes, ¿no? Pero sin embargo, las personas que llegaban a proteger a estas personas, como los recastistas, pues utilizaban equipo de protección personal, pero eso no les dio como esa protección y muchos murieron como de cáncer, ¿no? Bien, la norma nos dice, nos da varias referencias de varias normas de la STPS, que sería la NORM 018, es del 2015, que se habla sobre la identificación de peligros y riesgos. La NORM 026, sobre que nos habla de identificación de riesgos como colores y señalética. 113, que habla de calzado de protección. 115, que nos habla de cascos de protección. 116, que nos habla de respiradores. En esta parte yo quise agregar, esto no viene como parte de referencia en la norma, pero quise agregar la 087 de la ECOL, que habla sobre residuos biológicos infecciosos, y la 052, que habla sobre la clasificación CRETIP de nuestros residuos peligrosos. ¿Por qué? ¿Por qué quise agregar estas? Actualmente, en nuestra norma, en nuestra actualización, nos pide el desecho de residuos peligrosos y eso lo hablaremos más adelante. Bien, como antecedentes y para sustentar lo anterior, pues tenemos que la adquisición de EPP sigue considerándose un gasto dentro de industria, ¿no? También tenemos la falta de cultura preventiva, sobre todo porque chiste de segurista es que cuando tú haces tus recorridos y le dices al operador que se coloque su equipo de protección personal, muchas veces esas partes se lo quitan por incomodidad, por calor, porque no va con el outfit o cosas así, ¿no? Incluso hasta el mismo colaborador para no estar dentro de esta cultura de seguridad. Eh, Incluso hasta te hace como el comentario, pero no está enojada, ¿no? Entonces, sí es como esta falta también de cultura preventiva hacia mí mismo. También tenemos como esta escasa capacitación sobre el uso de equipo de protección personal. ¿Por qué lo digo? Porque hace un momento hablábamos de equipo de protección auditiva. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando nosotros estamos en planta y estamos usando tapones, de pronto hay unos tapones que son de esponja. Muchos de estos tapones hubo como estos riesgos de pérdida de tímpano. ¿Por qué? Porque al momento de el operador ponerse de manera inmediata su tapón, normalmente se lo pegaba mucho al tímpano, entonces al momento de sacárselo, pues se lo reventaba o le quedaba como pequeñas partículas de la esponja del tapón. Entonces, esta falta de capacitación, pues sí nos afectaba un poco en esta parte del operador. Bien, la norma nos habla principalmente de un análisis de riesgos. Anteriormente, en la del 2008, perdón, ya nos hablaba de esto, pero ahora se extendió un poco más. Antes, en el 2008 se enfocaba mucho en riesgos físicos, químicos y mecánicos. No iba más allá de nuestra operación o si el operador se iba a más áreas. Simplemente de mi área principal, ¿no? En esta parte, nuestro análisis de riesgos nos pide una fecha de cuando se realiza el análisis de riesgos, una firma de quien evalúa el análisis de riesgos, las actividades que se van a evaluar, nuestras áreas específicas y nuestras regiones anatómicas del cuerpo, del puesto, perdón. Es decir, qué partes nos afecta dentro de mi operación a mi cuerpo humano. ¿Sale? La siguiente, como requisito que también nos pide nuestro análisis de riesgo es el uso de ropa de trabajo como equipo de protección personal. Y aquí entramos como en esta diferencia de, bueno, yo tengo este riesgo, ¿cómo lo voy a mitigar con nuestro equipo de protección personal? Incluso se vinculan como elementos muy clave. También se agregan como mucha capacitación y señalización
y selección de equipo de protección personal respectiva, ¿no? A nuestra actividad. Y ahora, en nuestra actualización, se hace una evaluación integral. Incluye riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, y recordando que debemos de cumplir como, bueno, como que se ayuda con otras normas, como la 030, la 035, que nos habla de una, análisis de riesgos, y la otra de riesgos psicosociales, que normalmente ya se venían como hablando, pero no tanto a profundidad. Eran como complementarias. Entonces, para ver qué es un riesgo físico, pues nos abarcaba como la operación de equipo móvil, la estiva de materiales, el sobreesfuerzo, las caídas al mismo nivel, temperaturas extremas, exposición a rayos UV, las caídas de altura, la proyección de partículas, y si se dan cuenta, dentro de estas actividades vienen las demás STPS. Es decir, nos viene, no sé, si tengo un piso dañado, entonces me va a aplicar 0,1. Si tengo este 0,1 o 0,2. Si tengo temperaturas extremas, entonces también me va a aplicar una norma. Caída de altura, pues me aplica la 0,9. Y así sucesivamente. Esto no quiere decir que la norma esté como incompleta, sino que esta norma está como rebasada por la operación. Por lo tanto, pues se va ayudando de las demás STPS. Como riesgos químicos tenemos la inhalación de vapores, la exposición, el sobreesfuerzo, el contacto, derrames, reacciones químicas peligrosas, la manipulación de gases comprimidos, residuos peligrosos, y a lo mejor tenemos infinidad de riesgos, pero pues aquí quise poner como algo representativo, ¿vale? Incluso aquí también nos aplican las normas 0,5, 0,18. También tenemos los riesgos mecánicos, que puede ser como atrapamiento, cortes, golpes por partes móviles, proyecciones, aplastamientos, fallos, algo que tenga que ver con maquinaria. Y nuevamente, pues lo que nos agregó, que fue los riesgos biológicos, que es el contacto con fluidos biológicos, exposición a bacterias patógenas, contacto con virus, exposición a los hongos, esporas, manejo de residuos hospitalarios, contacto con plagas, o también tenemos como los riesgos ergonómicos, ¿no? Que son posturas forzadas, movimientos repetitivos, que pues a lo largo pues nos va percutiendo al esqueleto, ¿no? Y aquí tenemos como una parte muy importante en condiciones específicas del puesto, porque ahora se evalúa no solo el puesto, sino a dónde va a ir el operador, con qué áreas está relacionado. Es decir, les puse como un pequeño ejemplo em, visual, porque antes, no sé, un ejemplo con un operador de producción. Antes, en nuestra área de ensamblaje, al operador pues le decía, bueno, pues te voy a entregar guantes, te voy a entregar lentes, te voy a entregar botas, fírmame de que te las dé, y yo ya estaba dando cumplimiento ahí, ¿no? Incluso pues llevaba como mi control de, bueno, te di hace un año, entonces ya te toca como tu cambio, ¿no? Independientemente de mi operación, porque ahora el mismo operador de producción de área de ensamblaje puede ir está en mi área, o también puede ir a la zona de soldadura, o puede entrar en la zona de empaque. Pero aquí tú me podrías decir, bueno, sí, yo le puedo dar equipo de protección personal, pero eso me cuesta. Y de acuerdo a mis antecedentes, me estás diciendo que mi equipo de protección personal no es, aún es considerado como un costo. En esta parte, pues me voy a ir a la siguiente diapositiva, que ahora el EPP ya no es lo primero como lo veníamos manejando, sino lo último. Si yo ya hice una medida preventiva de acuerdo a mi riesgo, y por X o Y razón, por más que le aplique, no sé, una guarda, o quise yo dejarlo como medida preventiva a mi actividad, eh, pues ya otra vez se los explico. Si yo ya había puesto una actividad
y de alguna manera no me funcionó. Entonces ahí sí ya debo de aplicar este EPP, pero una vez de que yo ya analicé mi riesgo. Es más, aquí lo dice, el EPP se considera como una medida transitoria o no complementaria a otras medidas técnicas y administrativas y como protección en caso de fallas a otras medidas. Antes, el EPP era la principal medida de protección. Ahora el EPP es una medida transitoria y complementaria si es que me falla mi análisis o ya no tengo como ese presupuesto, ¿no? Antes no se priorizaban los controles técnicos y administrativos. Antes, como lo mencionaba, con solo darte tu EPP, yo ya estaba cumpliendo. Y ahora debe de aplicarse solo después de intentar eliminar o controlar un riesgo. Antes se entregaba EPP sin analizar otras opciones. Solamente es como, ok, bueno, pues tengo un riesgo de corte, entonces te voy a entregar unos guantes de corte. No hacía más allá como implementar, no sé, una guarda. Ahora solamente se documenta y se justifica la necesidad como última línea de defensa. Bien, ahora la previsión de EPP según el análisis de riesgos se da de acuerdo a normativa, como siempre se ha hecho, pero ahora nuestro EPP debe de cumplir con hojas de datos. Incluso aquí tengo unas pequeñas muestras que les puedo enseñar para que puedan darse una idea de qué debo de tener, qué hojas de seguridad tengo que tener de acuerdo a mi especificación de mi EPP. Voy a dejar de compartir y les voy a mostrar estas hojas que les digo. Aquí tengo una pequeña hoja de seguridad de acuerdo a mi EPP. Si nos podemos dar cuenta, pues tenemos lo que amerita, que en este caso pues me di el ejemplo de un traje de bombero de brigadista, me da mi descripción, me da la normativa con la cual estoy certificada, porque recordemos que en esta nueva actualización, si mi equipo de protección personal no está certificado, no sirve. O no sirve ante mis auditorías, no sirve, no estoy dando como cumplimiento a esa normativa. Incluso aquí este proveedor te da como el link del video donde puedes ver cómo se usa, te da como las características del equipo de protección. Incluso por aquí también estaba, creo, te da como el video de su prueba. Es decir, si aquí en mi equipo de protección personal de brigadista te da el video de cómo, cuáles fueron sus cambios que tuvo dentro de de un incendio. Y creo que también te lo muestra, a ver. Sí, también. Traje antes de la prueba, traje después de la prueba y durante la prueba. Y también te da como su comparativa, ¿no? De su resistencia. Incluso te da como todas las especificaciones que debe de tener el traje. Aquí podríamos tener otra, que son los guantes de bombero, y aquí lo que les quería enseñar es que también nos muestra cómo se utiliza, porque muchas veces estos guantes los utilizamos por fuera de la manga. Bien, después de enseñarles esta pequeña ficha de seguridad sobre el equipo de protección personal, pues les voy a mostrar la presentación. Bien, de acuerdo a mi análisis de riesgos, el empleador debe de entregar el EPP, como ya lo habíamos dicho, basado en el análisis de riesgos específicos y del entorno. Es decir, si ya no es como entregar unitallas, sino ahora, si tú eres talla M, te voy a entregar talla M. Si tú eres talla grande, te voy a entregar talla grande, de acuerdo como al cuerpo del operador. Y pues esto da como chance al cumplimiento normativo y pues nos da nuestra documentación verificada del equipo proporcionado y también de la capacitación que se le debe de dar al operador.
Bien, como ya lo mencionábamos, este equipo debe de cumplir con estándares oficiales de calidad y de seguridad. Las certificaciones deben de ser otorgadas por organismos acreditados y aprobados, lo que quiere decir que si mi proveedor no está certificado, entonces yo también estoy surgiendo a un incumplimiento de la norma. También no se permite el uso de EPP sin validación o respaldo normativo, que es lo que veíamos en la ficha de equipo de protección personal, que venía como en la parte de hasta abajo, que estaba normado de acuerdo a, a su especificación, ¿no? Bien, ahora la norma nos dice que ahora debemos de tener disponibilidad de EPP para visitantes. ¿Qué quiere decir con esto? La empresa debe de contar con el EPP disponible y adecuado para visitantes y personal de emergencia. Si mi visitante, ya sea proveedor, va administrativo, es decir, debe de recibir el equipo de protección personal según el riesgo al área que visita. O, de acuerdo a las emergencias, bueno, al personal de emergencias, los brigadistas y personal deben de tener el acceso al EPP específico de acuerdo a su uso inmediato. Bien, ahora nos habla de capacitación tanto técnica como teórica. Ahora, nuestro personal debe de ser capacitado por uso correcto de equipo de protección personal. Hace un momento mencionábamos el ejemplo de los tapones. Ahora también se les debe de dar como esta capacitación sobre cómo mantener tu equipo de protección personal limpio, cómo debo de cuidarlo, cómo después de usarlo, cómo debo de guardarlo. Incluso hasta la misma norma nos está hablando ahora de una disposición final segura. ¿Por qué? Porque antes, si mi EPP no estaba contaminado, se iba fácilmente a la basura de residuos sólidos urbanos. Entonces, ahora ya debemos de tener la identificación de nuestro EPP si está roto, desgastado, contaminado, vencido, incluso, y clasificarlo de acuerdo a residuo peligroso por nuestras características CREATIV o residuo no peligroso o reciclable. En esta parte debemos de tener como estos contenedores específicos por cada tipo de desecho, se podría decir. Y sobre todo señalarlo, ¿no? Por ahí, aquí hay un tip. Si tú tienes una auditoría y, no sé, podría ser de 14.001, ¿qué es lo que más te puede afectar aquí? Eh, Tú tienes tu recipiente de equipo de protección personal que ya vas a desechar. Entonces, tú debes de tener como la fotografía de cómo debe de ir tu contenedor. ¿Por qué? Porque muchos tenemos diferentes perspectivas de qué es el deber ser o qué es lo correcto, ¿no? Entonces tú al venir tu auditor a auditarte, pues ya le estás diciendo, bueno, pues mi proceso viene aquí que mi contenedor debe de estar etiquetado de tal manera e incluso hasta te lo pongo imagen de cómo debe de estar siempre, ¿vale? También se le debe de dar como tratamiento y disposición final, que debe de ser con proveedores, que debe de ser con proveedores eh, certificados y también documentar su baja y eliminación. Anteriormente, normalmente trabajamos con bitácoras de residuos peligrosos, entonces también esto entraría ahí, en esta parte. Y pues por último, nuestro procedimiento para evaluar la conformidad, pues incorpora la revisión documental, que es el análisis de riesgo, que lo vimos como primer punto, la lista de EPP asignado de acuerdo a mi análisis, la evidencia de capacitación y uso de mantenimiento, es decir, mis listas y mi evidencia fotográfica de qué se realizó, inspección física, verificar que mi EPP esté en buenas condiciones, que no esté caducado y tener la certificación vigente tanto de mi proveedor como de mi equipo, ¿no? Y hacer como entrevistas al personal, conocer cómo se usa,
cuidarlo, reportar fallas, lo que se ha venido haciendo normalmente. Y hacer una evaluación final si estamos cumpliendo con todo lo anterior o se emiten acciones correctivas en caso de que no. Bien, pues esto sería todo de mi parte. No sé si tengan como algunas dudas, preguntas. A ver, no sé, bueno, obviamente de los que están conectados, no sé si tengan alguna duda directamente del tema de la actualización, del tema de, no sé, hasta incluso cuándo se tiene que empezar a aplicar estos cambios, porque no debería, no debería de tener mucho ajuste en el proceso de gestión de una empresa, porque en teoría pues ya tienes una matriz de identificación de peligros y riesgos, entonces de ahí lo jalas, pero si no está pasando, pues entonces vas a tener que desarrollar tu matriz y obviamente a partir de eso elegir tu equipo de protección, ¿correcto? ¿No? Pues es lo que nos explicaba Midori. A Carlos Alba pregunta, entonces ahora se debe verificar el riesgo y si no afecta al colaborador, ¿se entrega o no el equipo de protección? El riesgo se debe de verificar, sí, pero si yo puedo mitigarlo antes de entregar un equipo de protección personal, pues ya no se le debe de entregar al colaborador, al menos que tú como buena práctica lo quieras implementar como requisito extra, pero no es necesario. Ahora, obviamente, tendríamos que tener, pues seguramente, esa validación de que ya corregí, ¿no? Por ejemplo, tengo Exactamente. una máquina que me genera ruido de 87 decibeles y mi medida, que además es, acuérdense, no es que, obviamente lo que Midori nos dice, se actualizó en la norma, como ella nos dijo, ¿no? Pero en teoría, por la pirámide de controles, siempre tuvo que haber pasado eso, ¿no? Siempre se tuvo que haber eliminado el riesgo después, o si no, modificado la exposición, o si no tal, y al final el equipo individual. Entonces, ahora lo único que sucedió es que dijeron, no, pues ahora sí vamos a tener que hacer así. Y en caso de que sí ya corregí, por ejemplo, regresando al tema, o el ejemplo de la máquina, si yo ya corregí que mi máquina no genere ruido, tenía que tener una segunda evaluación, me imagino, para que entonces yo identifique que ya no tiene ruido, ya es de 70 decibeles, 60 decibeles, y ya no requiero equipo de protección auditiva, ¿no? Es Así, correcto. algo así debería ser. Ok. Por ahí levantó la mano Ernesto, pero no sé, ¿sí? O ¿cómo verifico que Dice, no hay riesgo? Pregunta Rosalba. normalmente la norma 30 te lo va diciendo de cómo debes de hallar un riesgo y cómo mitigarlo, ¿no? En esta parte, pues tienes que hacer prácticamente el análisis de tu actividad y buscar lo más posible para mitigarlo. Usarlo, como decíamos, el EPP ya no es como primera mano, sino como última. Ujú. Ahí, y por eso, bueno, los que no estuvieron conectados, el día de ayer se habló justamente como de esta, sobre todo para los que estamos trabajando en multinacionales, en transnacionales, que tienen estándares internos, etcétera, se habló de cómo comparo este riesgo o este cumplimiento que me pide un estándar interno y cómo hago el comparativo con lo que me sucede en el país, ¿no? O incluso aquí en México sí, pero tal vez el ingeniero que nos expuso ayer estaba. Él lo retoma porque nos decía lo primero y lo más básico, y que creo que es parte de lo que el ingeniero Midori ahorita nos explica, es tienes que tener identificado qué hace tu colaborador. O sea, si yo no sé qué hace, si yo no identifico si esta pasa por soldadura, pero solo pasa, o si Se incurre está cortando alguna un poco la actividad con conexión. soldadura. Él está expuesto a. Ay, a ver, Si quiere, voy a apagamos apagar mi cámaras cámara. para que no le afecte. Sí. Entonces, bueno, les decía, o sea, él nos decía el tema de
garantizar que yo tenga una matriz o una identificación de las actividades. Entonces es qué actividades tengo, si paso por, o sea, imaginemos como ahorita nos enseñó la ingeniero Midori, a ver, tengo una persona que es de empaque, pero tiene que pasar por almacén. Y el almacén, pues resulta que sí se pueden caer objetos. Pues entonces, cuando pase por almacén, tendrá que utilizar casco. Y cuando esté en empaque, no, pues cuando esté en empaque, no, ¿no? Entonces, ese es el objetivo realmente de esta actualización, hacer más profesional y más sistematizado, que al final, insisto, no es algo nuevo, solamente es algo que ya teníamos en otras normas, que ya tenemos en referencias internacionales, y solo hacerlo de acuerdo a eso, ¿no? Jesús, por ejemplo, pregunta, en caso de algún accidente o incidente o accidente, ¿cuál sería el proceso a seguir? Eh, no entiendo muy bien, Jesús, tu pregunta. Se manejaría como una medida correctiva Ok. y sobre todo evidenciar lo que tenías antes, cómo lo hiciste y el después. Hace rato decía la compañera Rosalba, si no más me equivoco, que cómo lo verificas. Hace rato decíamos un ejemplo de audición. Entonces, si antes yo generaba tales decibales, hice la mejora y ahora dentro de mi estudio, ¿cuánto me genera ahora? ¿Sirvió? ¿No sirvió? ¿Lo mitigué? ¿No lo mitigué? Entonces, si tengo yo un accidente o un incidente, debo de actuar sobre él. ¿Qué medidas correctivas debo de manejar ante ello para que no vuelva a pasar? Sobre todo esta parte. Sí. Si yo Bueno, ya no sé veo si que a ahí. pesar, perdón. No, tú adelante, adelante. Si yo ya veo que a pesar de que yo ya implementé mi mejora y sigue pasando, que ojalá no, porque para esto ya se hizo el análisis, entonces sí, ya debo de poner este equipo de protección personal, pero explicar dentro de mi matriz de análisis de riesgo que yo le estoy aplicando, bueno, el motivo por la cual lo estoy aplicando y después de qué medidas lo estoy aplicando. Perfecto. Bueno, nos confirmas, Jesús, si quedó más o menos entendida tu pregunta y contestada. Y nos preguntan por acá. Doctora, por ejemplo, si yo estoy en un corporativo, sin embargo, la empresa cuenta con diferentes plantas de las cuales desconozco los riesgos que hay en ellas, mi personal tal cual no tiene riesgos que necesiten EPP, pero de manera ocasional acuden a estas plantas, sedis o visitas con clientes de construcción, ¿cómo haría el análisis de esos riesgos que yo desconozco? ¿Quieres comentar algo, Midori? Y yo tal vez también agrego un poco de lo que vivimos incluso en Medi, que creo que es algo que nos pasa. Pues la tarea principal es siempre saber a qué riesgos está metida mi operador, ¿no? Expuesto, perdón, mi operador. En esta parte, muchas empresas pues ya prácticamente te mandan tu, tu informe y te dicen, bueno, pues para el ingreso de esta planta necesitas tal equipo de protección personal para si tú quieres ingresar, ¿no? Entonces, si tú vas a diferentes series, es obligación de la empresa informarte a ti a qué riesgos estás expuestos y qué equipo de protección personal, porque recordemos que si todos estamos como en este mismo enfoque y actualizamos esta norma, entonces todos ya tenemos definidos nuestro análisis de riesgo. No sé si capté bien la pregunta. Sí, justo creo que sí, está perfecto así como lo dijiste. Y yo mencionaba el tema de la similitud, que lo que nos pasa con, o sea, diría IMEDI, pero sobre todo los servicios especializados, por así decirlo, que son, por ejemplo, este corporativo, ¿no? Bueno, yo tengo tal vez personal que hace consultorías o incluso gente de ventas que va a visitar plantas de mis clientes, que va a visitar o que va a estar ahí, ¿no? Gente que esté implant en un centro de trabajo, no dueño, la empresa patrón o la empresa responsable. Entonces, ahí es bien importante esto que mencionó Midori hace ratito, o acaba de mencionar, en teoría, todos estamos cumpliendo, está actualizada la norma para que todos cumplamos. En teoría, todos tendrían que tener una matriz
de identificación de actividades, de descripción de puestos y de los riesgos expuestos a esas actividades o puestos. Yo tendría que garantizar, oye, cliente, te voy a mandar a mi ingeniero, te voy a mandar a mi doctor, te voy a mandar a mi consultor, pero dime a qué va a estar expuesto, ¿no? Obviamente va a ser complejo, sí, pero eso es lo que tendría que suceder. En medidas prácticas, lo que nosotros también les podríamos llegar a sugerir es, se conoce, ¿no? Y también respondiendo un poco la pregunta de Rosalba, recordar, hay una norma de alturas. Si mi personal va a estar expuesto a un trabajo en alturas, entonces puedo referirme a esa normativa. Hay una norma de construcción, puedo referirme a esa norma de construcción. Hay una norma de almacenes, de racks, ¿no? De almacenamiento de materiales. Pues puedo referirme a ese tipo de normativa. Creo que es la sugerencia que nosotros podríamos llegar a hacerles. Martín por acá nos pregunta, excelente ponencia. En caso de que el contratista previo aviso de los riesgos y el EPP a utilizar para realizar las actividades dentro de la empresa olvida su EPP, ¿la empresa debe proporcionarle también el equipo de protección por esa ocasión? En este caso, sí. Como vimos en la actualización, la empresa está obligada ya prácticamente a darte este equipo de protección personal de acuerdo al área que visitas. Ok. Y aquí, bueno, obviamente son esas excepciones y como decía Midori, creo que muy buen tip el que nos dio con respecto a las auditorías, las inspecciones, ¿no? Como es tan ambiguo, pues entonces si yo declaro en algún punto mi proceso, pues entonces garantizo que se me esté calificando, por así decirlo, de acuerdo a ese proceso. Y lo demás podría llegar a ser una observación, pero no un requerimiento o una obligación o una no conformidad. Entonces, eso importante. ¿Por qué lo digo? Porque obviamente puede llegarse a considerar interpretación el hecho de tienes que tener casi un kit de visita, ¿no? O un kit de contratista o algo así, pero puedo yo implementarlo y pues creo que va a salir hasta mejor, hasta para temas de prevención de accidentes. Y lo otro que también mencionó la ingeniero Midori es el tema de la caducidad. Los equipos de protección tienen caducidad. En teoría, la norma 17, como nos dijo también Midori, está ya considerando que ningún zapato de seguridad, tapón auditivo, lente, que no tenga una certificación, ya sea nacional o internacional, se puede utilizar. Ejemplo, y yo se los voy a decir ejemplo propio. Yo me compré unos zapatos de seguridad que mandé pedir en Amazon, pero evidentemente no tienen una certificación. ¿Podría yo entrar a alguna empresa? En teoría no. ¿Por qué? Porque yo no tengo una certificación y Medi no tiene una certificación o una garantía de que yo al usar esos zapatos esté protegida, ¿no? Bueno, preguntan, ingeniera, buen día. ¿Cómo podríamos responder o prevenir en una auditoría ante las etiquetas, fechas o lotes y manejo de los productos químicos nocivos? Bueno, tal vez nos salimos un poco del tema, pero igual y quieres compartir, o bueno, de los químicos nocivos del equipo de protección, pero si no, pues si quieres compartir algo, Midori. Normalmente nuestro equipo de protección personal siempre ya prácticamente viene etiquetado sobre a qué norma está certificada, su fecha de caducidad. Incluso nos viene pues nuestra ficha técnica. Incluso el proveedor está obligado a entregártela cuando tú adquieres este equipo, ¿no? Entonces, estas mismas hojas de seguridad las puedes hacer como en carpetas, así como en tus SQP, sustancias químicas peligrosas, que tienes tu carpeta, asimismo puedes tener la de tu equipo de protección personal. Tal vez aquí, bueno, preguntó Aline y creo que puede contestarse un poco con lo que acabas de mencionar del tema de la documentación en las carpetas. Al entrar a una empresa tenemos que llevar con nosotros la certificación del equipo o en dado caso para aceptar a una persona con un EPP debemos pedir su certificación para darle acceso. Sí, deben de pedir su certificación, pero pues, lo pueden hacer mucho antes por correo o ustedes mismos proporcionárselos para evitarnos como estos contratiempos. Normalmente los proveedores solamente llevan lo básico, que es
no sé, chaleco, botas y casco, entonces sí hay que proporcionar los demás complementos. Perfecto. Y también preguntaba, bueno, Mariana Romero mencionaba muy buena ponencia, muy completa, gracias. El EPP para habitantes podrá ser usado en esas situaciones de olvido, ¿no? Me imagino que por el tema anterior. Sí, claro. Sí, contesté Es- previamente. Leonardo pregunta, una de las, bueno, creo que es bueno, más comentario. Una de las obligaciones del trabajador es dar aviso cuando el equipo de protección no cumple su función. Exactamente. Y bueno, voy a abrir mi cámara a ver si no se corta mucho, pero nada más para cerrar. Y les decía al inicio que íbamos a hacer una pequeña pregunta. La norma, justo en esta última parte que nos mencionó el ingeniero Midori del tema de capacitación, la norma nos solicita que ahora ya lo puntualiza, la capacitación tiene que ser teórica y práctica. Uh-huh. Hay algunas consideraciones o por ahí me mandaron un TikTok que después si quieren se los paso, de justamente la actualización de la norma 17, pero al final mencionaba y la interpretación de ese tema que sea práctica es que tiene que ser presencial. No necesariamente, o sea, en realidad yo podría estarles dando aquí una capacitación del uso de tapones auditivos y podemos hacer la práctica de esa capacitación. El único tema es que evidentemente tengo que garantizar que sí aprendan a tocarse correctamente el equipo de protección. La primera pregunta o la pregunta y la respuesta. ¿Qué agrega la norma 17 en cuanto a capacitación? Y la pregunta para todos los que no son de IMEDI, que no necesiten una ¿cómo decirle? Cumplimiento de nuestras capacitaciones mensuales. Voy a poner en preguntas y respuestas o pueden ir contestando en el chat. Si ustedes ya hacían capacitaciones de equipo de protección y si aplicaban algún tipo de práctica y en cuáles equipos de protección utilizan prácticas. ¿Por qué? Por ejemplo, es muy sabido el fit test, ¿no? De los respiradores. Pueda aplicar una prueba de ajuste de ese respirador, pero no así los tapones auditivos. Y normalmente cuando se da capacitación de ruido, pues solo se habla de que el tapón y la concha y demás, pero no hacemos una práctica correcta, ¿no? Entonces voy a ponerlo en PIR, que es las preguntas y respuestas. Pueden ir contestando ahorita. Y ahorita pongo la pregunta tal cual para que contesten los colaboradores de IMEDI. ¿Sale? ¿Alguna otra pregunta adicional para Midori o para de la ponencia o buena práctica? ¿Sí quedan claros las preguntas anteriores? ¿O todavía hay dudas? Perfecto. Ya estoy poniendo en el chat y voy a ponerla en PIR, acuérdense, para que quienes no son de IMEDI tal vez, pero están conectados con nosotros, pues podamos ir compartiendo buenas prácticas de justo esas capacitaciones más dinámicas que podamos hacer con nuestro personal y que obviamente ahora ya es obligatorio. Pues muchas gracias, Midori. Si puedes abrir tu cámara para tomarnos una foto contigo, vayan abriendo sus cámaras todos los que estemos conectados. Creo que sí, muy completa, muy concreta y muy a lo que realmente ya tenemos que estar cumpliendo. Insisto, acuérdense, todos somos parte de que esto al menos en México, de que evidentemente se cumpla, de que estemos actualizándonos, de que sepamos lo que tenemos que ir cumpliendo y apoyando incluso al equipo de seguridad, que muchas veces es nuestra línea de mando. Entonces, pues, listo.
Ahí ya se están prendiendo camaritas. Si pueden más. Y también lo que les quería compartir es, bueno, ahorita, hoy tenemos hasta las 3 de la tarde la siguiente ponencia. Es sobre bienestar, temas de estilos de vida saludable. Entonces, esperamos que se puedan conectar con la doctora Elia. Y para la clausura de nuestras ponencias, a las 5 de la tarde, con Carmen, ya es ingeniera de Bolivia. Entonces, ojalá que puedan estar todos y que puedan invitar a sus equipos de trabajo también. ¿Listos? A la cuenta de 3, sonriendo. 1, 2, 3. Perfecto. Pues de nuevo, muchas gracias, Midori. Qué gusto tenerte en el equipo de IMEDI ya, y pues también esta ponencia que nos acabas de compartir.